tardes y bienvenidos a una nueva charla del ciclo Encuentros con la Ciencia y más en un día que aunque no es que la temperatura esté muy baja, pero parece que a los que estamos acostumbrados al cierzo, este nos ha pillado un poquito a desmano, entre otras cosas porque nos está viniendo del Pirineo, que parece que sí, que allí está nevando como debería nevar. Por lo tanto, muchas gracias por no haberse quedado en casa, que es lo que parece que apetece hoy más, y que vengan a escucharnos. Y les voy a dar la enhorabuena porque van a salir encantados. O sea, que es lo mejor que han podido hacer hoy, venir aquí y escuchar pues, a la persona que nos acompaña, que la tienen bastante vista porque nos acompaña todos los días, forma parte de la organización. Él es Juanjo Ortega. Juanjo es licenciado en Química por la Universidad de Zaragoza e hizo después, para complementar en otra área de conocimiento completamente diferente, un máster en Economía y Perdón. Vale, Economía y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la empresa el IES, que depende de la Universidad de Navarra, pero este tiene su sede en Barcelona. A lo largo de su carrera profesional se ha formado también en cuestiones de gestión financiera, perdón, de gestión de la calidad y de organización industrial. Su actividad profesional siempre se ha desarrollado en el sector privado, habiendo desarrollado puestos en los ámbitos de producción, de finanzas y de gerencia. Los sectores principales donde ha desempeñado responsabilidades son muy variados, pero destacan dos principalmente: las actividades extractivas de minerales industriales y el sector metalmecánico, aunque no son las únicas. Junto a su labor profesional, las tareas de formación continua siempre han estado presentes en su vida. Ha impartido cursos relacionados con su actividad profesional en la Universidad de Zaragoza, en la Universidad Complutense, y participó en varias ediciones de los cursos de formación que se desarrollaban por la Confederación Regional de Empresarios de Aragón, la CREA, actualmente COE Aragón. Y las temáticas sobre las que versaban era sobre innovación y desarrollo en la industria, planteamiento estratégico y análisis del entorno económico. Como pueden ver, pues tiene esa doble faceta de conocimiento científico y toda la parte pues, de gestión, economía, dirección de empresas, que un químico que desarrolla su actividad en el mundo industrial pues desde luego es muy necesaria y luego sí que te permite saltar a otros ámbitos del conocimiento. Desde hace ya varios años desempeña el cargo de tesorero del Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra, que como bien saben es una organización profesional que además es uno de los patrocinadores de este ciclo Encuentros con la Ciencia. Es uno de los motivos por los que él también está aquí. Pero además, como he comentado, a título personal, él lleva organizando este ciclo junto con las otras personas que estamos metidas en ello ya desde hace más de 17 años. Por lo tanto, pues es conocedor del público y también pues, de los conferenciantes que han ido pasando por este foro. En otros foros también ha impartido charlas y conferencias de carácter formativo y divulgativo desde hace muchos años. Y aquí, en particular, en este foro, la última fue en el año 2021 en una temática absolutamente diferente a lo que vamos a ver hoy, que fue sobre economía circular, un tema que está en todos los ámbitos y que es necesario conocer y saber a qué nos referimos cuando hablamos de economía circular. Hoy la charla va a ser muy diferente. He ido haciendo la venta de la misma casi desde que hemos empezado el ciclo, porque, como verán, va a ser una historia muy bonita. Le podríamos haber puesto un título, pero nos habríamos quedado a mitad. Le podría haber llamado nuestro conferenciante Vasa, el Titanic del siglo XVII. Por lo tanto, ya les estoy diciendo lo que le pasó al Vasa en el siglo XVII, pues algo muy parecido al Titanic. La gran diferencia, y es por la que, entre otras cosas, se desarrolla la charla de hoy, es que el Vasa resucitó, y resucitó en el siglo XX. Y resucitó pues, gracias a que se pudo mantener en unas condiciones en las que el Titanic, desde luego, pues no se va a poder recuperar. Y sobre eso, sobre su primera parte de historia y sobre la historia que ha tenido desde finales del siglo XX hasta la actualidad y que va a tener en un futuro, es el porqué de esta charla de hoy. Entonces, yo hoy quería dar las gracias doblemente por la organización, por estar hoy aquí con esta charla, y ya directamente
pues darte las gracias y la palabra. Juanjo, bienvenido de nuevo y cuando quieras. Gracias. Gracias, Ana. Gracias a ustedes por venir, que es el objetivo del ciclo y de las conferencias, que alguien esté a ese lado de la mesa, a los organizadores, a nuestro anfitrión, a Ámbito Cultural, que nos acoge ya durante tantos años. Como ha comentado Ana, el título de las cosas, pues bueno, es el primer punto de atractivo. Entonces lo titulé Tragedia histórica. Tenía que haber llamado Tragedias, porque realmente son dos tragedias las que ocurren y una gloria científica. Les voy a hacer un poquito de spoiler, ya que está tan de moda la palabra. Tragedia histórica es el hecho de que la idea histórica pretendida por la monarquía sueca fracasó en su inicio. Hay una tragedia medioambiental por el medio tremenda, que es la causa fundamental de por qué hoy podemos disfrutar de contemplar el barco. Y hay una gloria científica de cómo se ha podido restaurar y cómo podemos admirar hoy algo que estuvo en la friolera de 333 años sumergido, y cuando lo vemos nos quedamos absolutamente impresionados. Conforme vayamos avanzando, les iré comentando un poco las tragedias. Empezamos. Vamos a retrotraernos a mediados del siglo XVI. Suecia se declara independiente, rompe el acuerdo con Dinamarca, lo que llaman la paz el Tratado de Kalmar, y se declara independiente bajo una nueva dinastía llamada, bueno, el nombre en sueco de la oficial no lo sé, el nombre oficioso de la dinastía es la dinastía Vasa. Entonces Gustav Vasa se declara primer rey de Suecia independiente, y a partir de ahí ese nombre Vasa, que realmente lo que significa es la palabra sueca de cómo se dice una gavilla de espigas, lo que era el faster romano, etc. Entonces era el símbolo de la familia y lo toma ese nombre, en sueco se dice Vasa o Fasa seguramente, más casi con una F que con una V nuestra, y lo toma como nombre de la dinastía que perdura durante muchos años. Ahí ven un poco la zona de la que estamos hablando. Es el Báltico Sur, donde vemos la parte de... aquí no lo ven. Bueno, ven la zona de Suecia, Dinamarca, Polonia y la parte de Finlandia, y lo que era la llamada Livonia, en la parte donde está Reval y Riga, las actuales Estonia y Letonia. Evidentemente, cuando un país se declara independiente en aquella época, lo que declaraba en directo era la guerra. O sea, directamente porque los que mandaban antes no lo aceptaban, y entonces Suecia está en guerra con todo el mundo. Con todo el mundo de su zona, está en guerra con Dinamarca, está en guerra con Polonia, está en guerra con Rusia, que ya empezaba a tener intereses en la parte, lo que les digo, la parte de Livonia. Polonia y Suecia tenían la misma familia real. En 1597, Segismundo es nombrado rey de Suecia. En 1587. Pero en 1592 es nombrado rey de Polonia. Cosa que a los suecos nos hacía mucha gracia porque Polonia era mucho más grande que Suecia. Entonces basculaba el poder, y además nos encontramos que Polonia estaba en el órbita católico y Suecia en el órbita luterano. Con lo cual no les hace demasiada gracia a los suecos, y poco después, en 1604 creo que es, Carl I se declara rey de Suecia y deshacen la unión con los polacos. Con lo cual, si antes había guerra, ahora un poco más. Entonces continúa habiendo guerra. Este señor, Carl I, muere a los pocos años y le deja el reino a su hijo, a Gustavo Adolfo, que es uno de los reyes históricos más famosos. Con 17 años, Gustavo Adolfo solo había visto a su país en guerra, él también debía poner de su parte lo de ser peleón, con lo cual decide que la guerra tira para adelante y que aquello caiga quien caiga y que Suecia no va a retroceder ni un palmo. Sigue en guerra, tiene una serie de derrotas. Suecia es un país pequeño, muy poco estructurado, o sea, es Estocolmo, ciudades sueltas, Göteborg en el sur, alguna ciudad por ahí,
pero con muy poca capacidad de transporte, no había estructura interna de país. Entonces él se da cuenta que lo que necesita para mantener a Suecia como una potencia es una armada, es una marina de guerra. Hasta entonces las marinas de guerra fundamentalmente eran tropas de transporte. Las batallas marítimas grandes, como puede ser un Lepanto, que apenas había tenido 40 años antes, 1571, lo que realmente eran, se atacaban los barcos, saltaban y le luchaban como en tierra, pero dentro de los barcos. O sea, no era una guerra a cañonazos como lo que hemos visto. Gustavo Adolfo no tiene una población potencial para invadir otros países. Entonces, lo que quiere hacer, y con sus consejeros, deciden crear unos barcos ofensivos, unos barcos claramente ofensivos que puedan destruir a las armadas del enemigo. Y entonces tienen la idea de crear una armada importante. Barcos nuevos, de nuevo diseño, incluso su idea era cruzar el estrecho de Øresund, donde está Copenhague, porque era un peaje que cobraban los daneses, e ir a buscar una presa muy codiciada en el Mar del Norte, que eran los barcos españoles que llevaban los suministros a Flandes. Eran los barcos que normalmente solían llevar dinero. Las tropas solían ir por el camino español, desde el Milanesado, la Valtelina suiza, perdón, etcétera, pero el dinero solía llegar muchas veces por barco. Entonces, y los bienes de interés. Entonces era una pieza muy codiciada, pero no podía hacerlo, no tenía. Bueno, vemos aquí imágenes del barco para que vean un poco el tamaño de lo que estamos hablando. El padre de Gustavo Adolfo había tenido un consejero, un canciller, tenía un consejero que era este señor Axel Oxentierna, que es una persona muy hábil y muy capaz. Esta persona está en la historia de Suecia, llega incluso hasta ser uno de los firmantes de la paz de Westfalia, el tratado de Osnabrück que firma Suecia con el imperio. Es un señor que está presente en la vida sueca durante 40 años. Y este se da cuenta de que no hay una estructura industrial o artesanal suficiente para construirlo. Entonces, lo que se hacía en aquella época se contrataban barcos. Se iba mayoritariamente lo que estaban los astilleros en la zona del Báltico Sur, lo que es Lübeck, que es Polonia, Danzig, Kiel, que es Alemania, y holandeses. Los holandeses tenían ya un dominio muy importante. Holanda, las Provincias Unidas, desde la firma de la paz de los 12 años, pues se vuelcan a hacer una potencia marítima. Y contrata, fue aquí la imagen del padre, del rey, que era el que lo había nombrado, contrata a una compañía holandesa de los hermanos Uberson para que encargara los barcos. Como lo que se hacía en aquella época era el rey o pagaba o no pagaba. Es decir, si tenían dinero las monarquías, pagaban y contrataban el barco. Si no tenían dinero, pues como pasaba, pues lo dejaban a deuda y ya lo pagarán. Esto solía provocar retrasos, problemas de las obras, los constructores se apañaban porque evidentemente financieramente aquello era una manera desastrosa. Y este señor Oxentierna se inventa lo que llaman las encomiendas y firma un contrato con los constructores que él cede la recaudación de una serie de impuestos a la empresa constructora. Si la empresa era el recaudador, recaudaba más para ellos. Entonces, obligaba a la empresa a hacer una gestión fiscal importante. Estos holandeses pues eran muy avezados, eran dos hermanos, uno de ellos casado con una señora que debía ser un crack. E intenta buscar alguna imagen de ella, pero no hay. Entonces, en el acuerdo, los holandeses proponen crear un astillero específico para crear la armada, algún apoyo de algún astillero de Göteborg, pero concentrarlo todo. Y lo que es la gestión de compras de materiales, de madera, incluso la importación de hierro y de carbón de madera para hacer todos los materiales, la piden. Dicen, de eso me encargo yo. Lo único que queda en manos del rey como monopolio es el colado del bronce de los cañones, porque eso lo consideraban más estratégico y aquello les dio miedo privatizarlo, por de alguna manera.
Además, estos holandeses tenían un medio de construir barcos muy distinto. Los barcos los construían, iban corrigiendo el diseño en la medida en que lo iban haciendo. Esto les permitía, se construían los barcos antes, pues con una especie como de gran cascarón, de gran carcasas, iban metiendo cosas. Estos no, iban construyendo las cuadernas, iban construyendo los forros. Si el barco estaba bien diseñado, los constructores funcionaban bien, el barco era mucho más barato y mucho más rápido de hacer. Claro, tenía que estar aquello bien calculado y bien puesto, lo que es la parte de la construcción. Con este sistema, pues escasamente en un plazo de 2-3 años podían empezar a tener ya el primer barco, que en aquella época eran unas cifras impresionantes. En una tormenta grande, casi un tercio de la armada sueca se va al mar, se va al fondo. Entonces el rey tiene miedo de que esta noticia se extienda por sus vecinos en guerra. Recordemos que están en guerra. Estamos en el año 1626, casi un poquito antes, en el 24. Está Europa en la guerra de los 30 años, el ambiente bélico es tremendo, es un tema de religión, los vecinos del sur polacos son católicos, aunque Dinamarca es un país de confesión luterana, Dinamarca siempre quiere dominar el sur de Suecia, entonces el ambiente es tremendo. Entonces decide cambiar los planes, es decir, ahora en vez de construir los barcos primeros, vamos a construir los grandes, los poderosos, y avanzamos en ello y entonces ya tendremos tiempo para seguir construyendo los otros. Bueno, pues aquí hay un diorama de cómo podía ser más o menos ese astillero. No son los astilleros de ahora que vemos con las grúas, etcétera, pero se extiende absolutamente por la zona, cosa que antes pues los barcos iban un poco de sitio a sitio, en cada uno iban construyendo una cuestión, etcétera. Una de las exigencias del rey, al que se le echa la culpa del fracaso del barco, es que pidió que se armara como no había ningún barco armado hasta la fecha. Bueno, hay controversias de que si esto influyó mucho o poco, porque los suecos registraban todo. Esta empresa lo registraba todo. Y los primeros diseños, o sea, los diseños que hay de antes de la construcción, o sea, de antes de empezar la construcción, son muy parecidos al barco que se rescata, con lo cual, si hubo cambios, no fueron tan importantes. El rey metió mano, pero no parece ser que de una manera tan crucial. El barco, estos barcos eran, pues como vemos ahora, estos grandísimos portaaviones que hay mucha gente, bueno, pues eran unos barcos en los cuales se llenaba de la marinería, lo llevaba todo, incluida la familia, los que tenían familias y mujeres, porque estos zarpaban y no sabían cuánto tiempo, mientras hubiera comida dentro, ahí iban a un puerto, volvían a coger. Porque no olvidemos, es un barco de guerra, o sea, su único objetivo es la guerra. No es un barco con bodegas para transportar mercancías ni transporte de otra cosa. El único transporte que podía hacer era, además de la tripulación, que constaba de unas 130 y tantas personas, podía llevar 150 infantes, soldados, para en un desembarco soltarlos. Era el transporte de tropas, no hacía otra cosa. Para que vean un poco el tamaño que tenía el animalito, pues no he sabido encontrar el equivalente en Bernabéus y se los he puesto en campos de tenis. La longitud era equivalente a 3 campos de tenis y la altura desde la quilla hasta las cofias eran una casa de 4 pisos, que tenía 52 por 70 metros. No era el barco más grande del mundo, había barcos incluso más grandes, era un barco tipo galeón, pero sí era un barco que tenía una serie de innovaciones importantes, que salieron mal, ya les hago el spoiler. Entonces, hecho el diseño, avanza, pero lo que hay que tener en cuenta es que el Vasa era un barco de guerra. Entonces, lo importante en el Vasa eran los cañones, era darle una capacidad para instalar una cantidad enorme de cañones. ¿Ves? Ahí me tienen ahí haciendo de artillero en la recreación del museo. Se armó el Vasa con 72 posiciones de cañones, unos cañones que fueron una adaptación de los cañones de sitio, eran unos cañones
eran balas de 24 libras, o sea, unas balas de hierro macizo de 11 kilos, que además tenían un tercio, era el propelente, la pólvora, más las cureñas. Bueno, pues llegaron a fundir, no se alcanzó la cifra en el periodo que se pone de 72, pero funden 64 cañones iguales. El resto fueron cañones convencionales. Era un cañón un poquito más corto, era un cañón pensado para ataque marítimo, es decir, no era un cañón de larga distancia, con lo cual pudo ser más cortito. Al ser más corto, al disparar a corta distancia, la cantidad de pólvora podía ser más pequeño, con lo cual la parte trasera podía ser más delgada, entonces el cañón era más ligero, a pesar de tener el calibre y el tamaño en la potencia. O sea que era un cañón que no tendría la precisión, pero para cómo se usaban los cañones, que se disparaban para romper la arboladura del barco contrario, y entonces dejarlo absolutamente a merced, no poder romper lo que es todas las velas o sea, el velamen y los mástiles, con lo cual el barco se quedaba, el enemigo se quedaba completamente sin posibilidad de maniobrar, y entonces ya pues era tiro al pato. Iban dando vueltas, iban haciendo tiro al pato. Es decir, no se asaltaba en el último momento. Una cosa importante, que de ahí viene luego una consecuencia, el rey, los cañones, no era fácil fundirlos. Entonces, cañón, el agujero se llama el ánima. Bueno, pues era muy frecuente que las ánimas fueran ligeramente distintas de un cañón a otra. ¿Qué ocurre? Que las balas tenían que estar hechas para cada cañón. Entonces, en el momento que un cañón se quedaba sin sus balas, era una inutilidad. Entonces, una exigencia del rey es que todos los cañones tenían que ser iguales para que la munición fuera común para todos ellos. Eso les hizo mucho valor y luego pues fueron a rescatarlos rápidamente porque aquello no era una cosa baladí, ¿verdad? Bueno, pues se armó, se llenó con los marineros. Estos son recreaciones que han hecho con los datos biométricos de los cadáveres, bueno, de los esqueletos encontrados en el resto, y se han hecho pues recreaciones de los tipos. Aunque les parezcan viejos, estaban todos por debajo de 30 años. Es un poco para que nosotros que tenemos cierta edad nos pongamos contentos diciendo pues, que en el siglo XVII ya en qué aspecto tenían los veinteañeros. Eran bastante deplorables. Además, incluso este que está de pie está pequeñito, medía unos 60 y tantos, algo así. Está claro que todavía los suecos no habían empezado a comer bien. Ni tenían mucha leche, ni les habían llegado las patatas todavía. Y el otro señor es Armstrong, que es el capitán. Es el capitán del barco, que ya les adelantó, no se quedó a ver cómo se hundía el barco. Este vivió. Entonces, el 10 de agosto de 1628, el barco es armado con todo su armamento, llena la tripulación, sin tropas, pero sí los 130 y tantos marineros, desplega todo el velamen y quiere salir a la bahía a disparar salvas para que todo Estocolmo, y el primero el rey, mira la enorme máquina de guerra que habían hecho y que les iba a hacer ser los dueños del Báltico. Entonces, todos pensaban que iban a ver esto, pero no vieron esto. Lo que vieron fue esto. En cuestión de media hora, el barco zozobró y se hundió completamente a la vista de todo el mundo. Claro, supongo que el rey se cogería un rebote majo. Bueno, también les digo, coges la historia y dentro de la historia bélica de Suecia es que es un episodio pequeño para ellos. Ellos siguen la guerra y pocos años después coge sus tropas y se va a Alemania a pelear contra el emperador. O sea, que es que era un señor bastante belicoso. ¿Por qué se hunde el barco de esta manera tan rápida? Pues está claro que tenía un defecto de diseño importante. Al tener tantas armas, no se podían poner todas en una única cubierta de fuego. Entonces tienen que hacer dos cubiertas. ¿Qué ocurre cuando se tienen dos cubiertas? Pues que hay mucho peso por encima de la línea de flotación. El centro de masa, de gravedad del barco está muy alto. Y ocurre pues lo que vemos en la imagen. El centro de empuje sigue estando abajo. Entonces lo que se puede crear, como se desequilibre, se crea un par de fuerzas y hace que el barco zozobre.
Sobre todo si nos empeñamos en que vaya con todas las troneras de la cubierta inferior abierta y si ocurre como les pasó. Cuando empieza a virar, pues una volteada de viento inclinó el barco porque iba con el trapo completamente echado, con todas las troneras abiertas, aquello era un festival y comenzó a entrar agua. ¿Podría haber tenido solución? Sí, pero ¿qué solución se le podía haber dado? Sabían del riesgo del barco. Los barcos se ponían en el muelle y sin armar se hacía a personas, a la tripulación, que corrieran de un lado al otro del barco para ver cómo el barco hacía. Cuando hicieron la prueba, esto en enero, o sea, esto es agosto, pues en enero hacen la prueba y el capitán se da cuenta que el barco oscila algo anormal, que el barco, aquello era un tío vivo. Y se lo dijo al almirante, le dijo, esto es peligroso. No estamos acostumbrados a funcionar con barcos con semejante nivel de inestabilidad. ¿Qué ocurre? Pues cuando el barco enfile a toda velocidad o el viento no vaya en la dirección, sino que haya viento, pues nos lo va a hacer inclinar. ¿Cómo se podía corregir? Lo primero, ven estas cosas que hay en el fondo, el balasto, aumentando el balasto, el peso de balasto de fondo, es decir, hundir un poco el barco. Utilizar el velamen con mucho cuidado, eso le quita, o sea, si el barco está más hundido y si el velamen se utiliza con mucho cuidado, le quita maniobrabilidad y le quita velocidad al barco. O utilizar la cubierta inferior de armas en casos excepcionales y llevar las troneras selladas de forma habitual, con lo cual dices, entonces el almirante viene a decir, ¿para qué quiero un barco con 72 cañones si puedo emplear 36? ¿Para qué quiero un barco que puede correr si no puedo hacerlo correr? ¿Para qué quiero un barco que...? Entonces le dijo, no, pa'lante. Y bueno, siguieron pa'lante, tanto que el fabuloso viaje que hizo el Vasa, pues es el siguiente. Esto es el Báltico, ven ustedes ahí. Esta es la zona de Estocolmo, un poco más de detalle. Y este es el fabuloso viaje que llegó a hacer el Vasa. Allí donde pone Palacio Real es donde, bueno, en Skepgarden es el muelle el astillero donde se construyó, se armó y se llenó de cosas debajo, sobre todo el armamento, debajo del Palacio Real, para que el rey viera que aquello era serio. Los barcos de velas pues salen arrastrados por unos barcos hasta que entra viento suficiente y cuando lo sueltan y va a salir y empieza a caminar por el archipiélago hacia la bocana, pues es cuando se hunde y se va a pique. 1.500 metros. Eso es lo que hizo el Vasa. 1.500 metros. No, no le dio para más. Y ya, fin de la historia. Entonces, esta es el Titanic. La historia, pues estaba el barco mal diseñado, mal calculado y pues a la primera de cambio pues le vino. Le hubiera pasado allí o le hubiera pasado en otra circunstancia parecida, porque estaba claro que tenía un defecto de diseño que hubiera obligado a manejarlo de una manera pues que no era lo que querían. Ellos querían una máquina de guerra imparable. Para que se haga una idea, 72 cañones, para que hagan una idea de lo que es. En Lepanto, la Armada de la Santa Alianza recupera de la flota turca 400 cañones. O sea, este barco lleva el 25% de los que se recupera de la Armada turca. Los barcos podían llevar 12, en aquella época, 20 cañones. Bueno, pues este es 72. Y claro, lo de la doble cubierta pues será muy complicado de manejar a lo bestia, como querían hacerlo. Bueno, pues el 10 de agosto de 1628, ¡pum!, se va al fondo. El barco se sabe dónde está. A lo largo del siglo XVII bajan varias veces con unas campanas de aire a recuperar los cañones, porque a los cañones no estaban en el barco. Lo que hemos visto en las imágenes son reproducciones. Y prácticamente recuperan todos los cañones. Y alguna cosilla más, pero muy poco. No les interesa. Los mástiles se hunden y se queda a 33 metros de profundidad. Es decir, los mástiles salían del agua. Entonces, ahí está. Ahí sigue y sigue quietecito durante 333 años. Finales de los 50, en el 57, empieza a construir un proyecto de vemos cómo está, vamos a ver cómo sale. Hacer inversiones, van viendo y a todos les parece que el barco está
en un estado bastante bueno. Entonces, es muy costoso el proyecto, les cuesta unos años lanzarlo, consiguen apoyo de compañías suecas, consiguen el apoyo de la familia real y deciden reflotarlo. Entonces lo reflotan. Ahí el punto del hundir es el mismo, lo llevan primero a la isla de Beckholmen. La bahía de Estocolmo es un intrincado de islas. El archipiélago, lo que llaman ellos el archipiélago, está constituido por más de 1000 islas. Hasta que se llega a mar abierto son 1000 islas, hay montones, ¿no? Y además todas con unos nombres elegantes, con estos que hay que repetirlos varias veces para poderlo decir. Estuvo un tiempo en el muelle este de Beckholmen hasta que, de restaurar, se hizo una primera en la isla de Djurgården, que es la grande, la que está aquí encima, donde pone Vasa Bartet y Museo de Vasa, y el número 3, y ahí hacen una primera ubicación, ahí lo acaban de restaurar y deciden que el sitio no es tenerlo a flote. Creen que no es tenerlo a flote. Y a finales de los 90 deciden construir un museo en seco, que es lo que es el actual Museo Vasa, que es suben a tierra el barco, lo ponen y alrededor del barco hacen un edificio, que es lo que es el museo. Entonces ahora está, es una absoluta maravilla. El barco pues se rescató en esta zona de aquí, gris del medio, eso es el barco. Los otros dos son los barcos, pusieron a cinchas y lo fueron subiendo poco a poco, poco a poco, y descubren aquello. Y ven ahí y dicen, pues esto está en un estado impensable para estar 300 años en el agua. Lo suben al primer muelle y ven que el estado es increíble de cómo está. Entonces ya se encandilan con la historia y dicen, esto hay que restaurarlo como sea. Entonces, porque ven que el estado es de una conservación impensable para el tamaño que tiene, para el tiempo que tiene y lo que hay. Entonces, hacen un proyecto y dicen que van a estudiar. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer cuando se rescata un resto arqueológico marino de madera? Evidentemente la madera está empapada de agua. Entonces hay que evitar la contracción de la madera, porque si la exponemos al aire va a soltar todo el agua y la madera se nos va a quedar seca, se nos va a agrietar y nos va a perder consistencia, ¿no? Perder consistencia en una estructura significa que puede colapsar sobre sí misma. Entonces pueden sacar el barco, lo dejan ahí y al cabo de un tiempo puede hacer potoplum y se hunde sobre sí mismo. Bueno, pues lo primero que tienen que hacer es ¿y por qué el barco está tan bien? Vamos a ver por qué está tan bien. Entonces ahora nos viene uno de los momentos de gloria. Ahora todo el proceso es puro método científico. Quieren saber qué ha pasado, cómo ha ocurrido y con qué medidas hay que hacer para prevenir, modificar o alterar el futuro. Eso es puro método científico. Entonces dicen, ¿cómo puede estar este barco en este estado? Vamos a ver. Hay 2 factores ambientales y un factor intrínseco del barco. El primer factor ambiental, esto es, yo creo que se ve, estas son las temperaturas medias del mar Báltico. Tanto en invierno es menor, en verano es un poquito mayor, tampoco grandes cosas, pero ya ven que están viendo que son 5, 6 grados, entonces es un agua fría. ¿Qué ocurre en agua fría? Hay menos vida. La vida, los animales se desarrollan en unas condiciones peores, sobre todo microorganismos y los animales que son los que se dedican a la degradación de la madera, pues como los gusanos taladradores y estos, pues en aguas frías se desarrollan muchísimo menos que en aguas cálidas. El segundo factor intrínseco que tiene las aguas del Báltico es la salinidad. El Báltico es un mar con muy poca sal. Los mares fríos, la sal del mar, es el aporte, o sea, la solubilización de los sedimentos salinos y la evaporación del agua. Cuanto más agua se evapora, pues como la sal ahí se queda, pues más sal hay en el mar. Si ven aquí, vemos pues que los 3 grandes mares abiertos, salados del mundo son el Mediterráneo, especialmente el Mediterráneo oriental,
el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Y conforme avanzamos hacia el norte, pues el contenido de sal del agua es muy poco. Y arriba ven que el Báltico está con unos colores morados porque el color morado es de 30 gramos. El Báltico llega a 20 gramos de sal por litro. Eso es muy poco. Eso es muy poca sal. Entonces, en estas condiciones, tampoco estos microorganismos se desarrollan bien. Entonces, el frío, por un lado, y la poca salinidad hace que haya pocos microorganismos degradadores que degraden la madera. Y el tercer factor es intrínseco. Estos holandeses que hicieron el barco exigieron muy buenos materiales, maderas muy frescas, maderas sin grietas. Entonces, era una madera de alta calidad que ayudaba a que se mantuviera durante más tiempo. Si hubieran cogido cualquier cosa, casi todo el barco, lo que son cuadernas, quillas, partes estructurales, fundamentalmente roble. Hay partes de pino, tableros y demás, pero las partes fundamentales, lo que son las cuadernas, lo que es la quilla, son los forros interiores, digo, los forros exteriores y casi todo el forro interior. Las estructuras de las cubiertas es roble, y roble de alta calidad. Entonces, esto se encargó la mujer de uno de los Uberson. Los Uberson, de hecho, que eran dos hermanos, uno muere y su mujer, Margareta, pues debía ser un genio la señora del mundo empresarial y consiguió traer materiales a Suecia, al astillero de Estocolmo, pues de las mejores calidades de toda la zona del Báltico, incluido desde las Islas Británicas y desde Holanda. Entonces, los tres factores, agua fría, poca sal y una madera de alta calidad, hace que la madera, aquí viene una imagen. Estos son fotografías de las células de madera. Las que están en rojo oscuro, la madera está degradada. Es la parte exterior, esta parte blanca es la parte exterior de la madera, conforme va más al exterior. Entonces, cuando se deseca, eso se queda como una parte hueca. Entonces, lo que hace es tener poca capacidad estructural. Y la parte rosa son las que aguantan más. Hay una microfotografía de los gusanos taladradores, que son los que se encargan de corroer la madera por dentro. Pues en el Basá se vio que la madera estaba increíblemente en buen estado, por estos tres factores fundamentales. Bueno, entonces lo que había que hacer ahora es decir, seguimos sabiendo que la madera se va a contraer. En cuanto la sacamos del agua, la madera empieza a perder humedad, y se nos va a contraer y se nos va a estropear. La puerta sin pintar, todos tenemos el conocimiento de ver vigas exteriores, pues que hay grietas y demás. Lo que hay que hacer es reemplazar la humedad que había en el fondo, que estaba cuando estaba en el fondo del mar, por algo que rellene esas células, esas células vegetales. Hasta aquella época se empleaba algo que se llama la lumbre, que si van a la Plaza del Pilar, es un sulfato de aluminio y magnesio. Lo encontrarán allí. Entonces, verán que son cosas muy parecidas a esta. Son unas piedras muy bonitas. Entonces, esto se disuelve y se añade, cristaliza dentro y más o menos se queda como estabilizado. ¿Qué ocurre? Que es una sal hidratada. ¿Qué significa? Ya saben que los cristalitos pues, son las moleculitas y los átomos puestos en distintas posiciones. Cuando está hidratado es que hay agua, moléculas de agua por ahí por el medio. Cuando estas sales hidratadas se secan, estas moléculas se van. Y entonces la red cambia un poco de tamaño. Cuando se vuelve a hidratar, vuelven a meterse y la red vuelve a adaptarse. Esto provoca unas tensiones podía provocar unas tensiones que les daba mucho miedo porque podían encontrar que iban a reventar la madera desde dentro. Entonces decidieron que alumbre no. La otra cosa que se había empleado, pero a pequeña escala, era cubrir piezas de un compuesto que se llama polietilenglicol. Aquí tienen una cajita de uno de farmacias, un laxante. ¿Ya? Y si le quitamos el el etilenglicol es el anticongelante que llevamos todos en el coche. Para que se hagan una idea del producto que es. ¿Qué había que hacer? El significa polímero. Polímeros son rosarios. ¿Cuántas bolitas tiene un rosario? Pues todas las que queramos meter. Entonces, lo primero que tuvieron que determinar es
de qué tamaño queríamos o querían usar este producto. Entonces hicieron pruebas, los más largos tenían mejores efectos, pero no penetraban en la madera, los más cortos penetraban mucho, pero también salían muy pronto. Entonces había que hacer todo un estudio científico de cómo quedaban. Y entonces se encontraron pues, que los dos mejores que le funcionaban, uno que tenía 90 bolitas de rosario, tenía un peso de 4.000, pues lo llamaban polietil, el PEG 4.000, y otro que tenía 34 que tenía un peso de 1.500. Y son los que hicieron. Pues con esto tenían que hacer dos cosas: mezclarlo y ponerlo. Pero alguien dijo, hey, esto es madera húmeda. Aquí los hongos encantados de la vida. O sea, esto les damos aquí la fiesta. Entonces añadieron una cantidad de una mezcla de ácido bórico y bórico como fungicida para evitar que aquello crecieran microorganismos, algas, hongos que pudieran hacerlo. Y pues se tuvieron que inventar una instalación para ponerlo. Entonces tuvieron que poner una nave con unos aspersores para poner todo este producto por encima. El objetivo era cubrirlo, que se cubriera, que penetrara en la madera, sobre todo en las capas exteriores, para que aquello tuviera efecto. Entonces, el tratamiento duró 9 años. Estuvieron durante 9 años duchando el barco con este producto. Luego, del 71 al 79, seguían haciendo algún tratamiento esporádico, pero del 62 al 71 estuvieron así, ahí, duchados, y supongo que alguien por dentro también le pondrían de todo. Y la cantidad de material que pusieron encima del barco fueron 240 toneladas, porque aquello. Cuando paran, van viendo la humedad que tiene la madera, la contracción que va teniendo, van midiendo cómo se va reduciendo el tamaño conforme se seca la madera, hasta que ven que ya aquello está más o menos estabilizado. Y en el año 79 deciden que parece que aquello está estabilizado y que ya no tiene más sentido hacerlo. Bueno, pues todo parecía que la cosa iba bien. Dices, bueno, pues oye, esto ya está para empezar a pensar hacer el museo. Solo tenían un pequeño problemilla que habían visto por ahí, que decían, y como recuperaban muchos objetos, pues a muchos objetos les salían una costra blanca. Bueno, se la quitaban y veían que la madera no estaba muy degradada, pero volvía a salir. Y volvía a salir. Es decir, esto al final tendremos un barco blanco o un barco que se nos deshace en polvo. No es bueno. Entonces, claro, dijeron, primero, ¿qué es lo que tenemos aquí? Como era una materia pulverulenta, pues hay métodos, pues, hay difracción de rayos X, no se puede hacer, la de polvo sí puede hacer, pero la de cristales no puede hacer. Bueno, total, que hicieron un llamamiento en el año 99 y juntaron pues, gente de la Universidad de Uppsala, gente de la Universidad de Berkeley, de Estados Unidos, y de otros centros, gente que había trabajado con restos arqueológicos, para que les ayudara a identificar qué era eso, qué eran esos productos que había. Entonces, emplean pues, las técnicas más avanzadas que podían tener, porque ellos veían que el barco así no se podía quedar, que se les iba a quedar en las manos, que aquello no era bueno. Entonces, estudiaron y vieron que prácticamente todos los compuestos de esas sales eran compuestos de azufre. Había un poquito de compuestos que tenían sílice, pero esos estaba claro que eran las partes del barco que habían estado enterradas. Entonces eran restos del suelo, tierra, arcilla del suelo, que evidentemente al moverlo y con los años, pues se había metido. Pero la mayoría de todas estas sales eran compuestos de azufre, y además compuestos de azufre de muchos tipos, lo cual no les cuadraba el decir, bueno, ¿y cómo paramos esto? Pues el azufre es un elemento químico que tiene muchas posibilidades. ¿Se acuerdan eso de la valencia que estudiábamos en el bachiller? Pues tiene -2, -1, 0, 4 y 6. Bueno, pues había de todo. Entonces, claro, dices, esto no puede ser. Y compuestos un poco raritos, pues
El yeso suele ser frecuente, pero la natrojarosita no era tan frecuente. Había azufre elemental, había sulfatos, había sulfuros. Entonces aquello veían que alguna causa tenía que, sin saber la causa, era muy difícil aplicar un tratamiento. Era como al médico que te empieza a dar pastillas sin preguntar si toses porque tienes pulmonía, porque te fumas 3 paquetes de tabaco al día o por lo que sea. No, no te puede dar un tratamiento sin saber cuál es la causa. Entonces lo primero es saber de dónde viene semejante cantidad de azufre, porque las cantidades eran enormes. Los análisis que hacían elementales de las muestras, pues hay muchísimo. ¿Cómo puede ser? Y el azufre venía de aquí. Nosotros imaginamos a la Suecia un país muy pacífico, muy pacifista, muy medioambientalista. Bueno, pues si han estado en Estocolmo, Estocolmo tiene casi uno no se da ni cuenta. La mitad de Estocolmo está en agua dulce y la mitad está en agua salada. O sea, Estocolmo es el final de un lago, el lago Mälaren, y está la bahía, el mar. Hay 1 metro de diferencia entre uno y otro. Hay un azul que lo separa, que además está debajo de un puente, con lo cual tú pasas ahí y si miras así no ves la diferencia de nivel de 1 metro al otro. Y entonces el lago Mälaren era una cloaca, era la cloaca de Estocolmo. A lo largo del lago, pues se establecieron, no es que tuviera gran industria, pero curticiones, granjas, mataderos, todo lo que se hacía, destilerías, todo se ponía al lado del lago porque era una fuente de agua dulce. Evidentemente podían ya tener un aprovisionamiento de agua. Y los restos a escape libre al lago. Como el lago caía directamente en la bahía y es Báltico, es un mar sin mareas, es un mar cerrado, no tiene apenas corriente y mucho menos dentro de la bahía de Estocolmo, el agua se mueve relativamente poco, pues toda la porquería que tiraban así. Y así durante 300 años. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos un agua llena de residuos de este estilo? Nos quedamos sin oxígeno en el agua. La descomposición de los productos que estamos echando deja el agua en condiciones, digamos, anóxicas. No hay oxígeno. Entonces, pues los bichitos de la naturaleza, como las bacterias que hay, cuando necesitan oxígeno, lo que hacen es coger los sulfatos que tienen alrededor, que el sulfato es otro compuesto de azufre, pero este sí tiene oxígeno, es SO4, cogen ese sulfato, le roban el oxígeno, el azufre queda en sulfuro y ese sulfuro se quedaba dentro de la madera. Claro, esto en 2 días, pues seguramente no pasa nada. Durante 333 años, pues la madera estaba absolutamente llena de compuestos de azufre, decimos en estado reducido, de sulfuros. Muy bien. Cuando sacamos eso a flote, pues el aire que tenemos está lleno de oxígeno. Entonces, esos sulfuros empiezan a oxidarse otra vez y conforme se oxidan, pues unos más, otros menos. Va avanzando el grado de oxidación y entonces encontramos todo tipo de clases de colores, de elementos de azufre. Bueno, ya parece que sabemos de dónde viene el azufre. Vale, pues muy bien. Hay que comprobar la teoría. Si esto es verdad, lo que podremos comprobar es que si esto es un trozo de madera, habrá más azufre oxidado en la parte exterior y menos en la interior. Entonces, como estos señores son muy concienzudos, es lo que hicieron. Analizaron un montón de muestras, aquí tiene un ejemplo, y lo que quiero es que se fijen. Sí, se oye. Esto es la profundidad de la muestra. Esto está casi en la superficie, entre 2 milímetros y 5, entre 5 y 7, o sea, cada vez más adentro. Y esta línea de puntos pues, nos indica una señal, es un análisis de espectroscopía, de un análisis ESCA, de análisis químico. Cuanto más alto es un pico, más hay. Y cuanto más pequeño, menos hay. Bueno, pues en las partes profundas, que es el que no tiene oxígeno, hay mucho. Y que es el que tiene oxígeno, hay poco. Conforme nos acercamos a la superficie, pom, 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 pom. Pero bueno, pues parece que la teoría se nos cumple.
Efectivamente, lo que está ocurriendo es que cuando este ve el aire de la atmósfera, ¡plop!, se transforma en este. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí parece que la teoría se va cumpliendo. Y otra segunda cosa que observaron fue el pH. El pH es el grado de acidez. Recuerden, el pH, cuanto más ácido, más pequeño es. Que siempre estamos pensando, el pH alto, no, pH bajo, al revés, piensen al revés. Muy ácido, 0. La lejía, 13, 14. Entonces veían que esas muestras tenían pHs 2, 3. No es normal. O sea, la oxidación no produce eso. O sea, así solamente. Eso es algo tiene que haber, porque cuando encontramos un sulfato a un pH ácido, significa que lo que tenemos es ácido sulfúrico. Lo que tenemos en el medio se está produciendo ácido sulfúrico. Bueno, ¿importante o no importante? Crucial. Crucial por lo siguiente. La madera tiene una estructura de grandes cuerdas. Aunque esto es celulosa solo, es una hoja, la madera es estas cadenitas, estos rosarios verdes, más luego otro de hemicelulosa, que es muy parecido, más luego otros de lignina, que son parecidos. Pero para lo que es la explicación es suficiente. Me ha parecido que el dibujo era suficientemente claro. ¿Qué ocurre cuando metemos eso en ácido? Pues ocurre lo siguiente. El ácido es ese que pone H3O, lo que llamamos un protón solvatado. ¡Pum! Ataca por allí y rompe. Cuando esos rosarios se van rompiendo, cada vez tienen menos fuerza. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra madera, ¿cómo hacemos papel? El papel ahora ya se hace con a una tecnología no tan ácida, pero tradicionalmente se machacaba la madera y ¿qué hacíamos? La tratábamos con ácido para sacar una pasta. Eso es lo que nos podía haber pasado con la madera. Podríamos haber convertido el Basa en un barco de papel. Evidentemente, se hubiera caído. Por lo tanto, hay que evitar el ácido. Hay que evitar el contacto de la madera con el ácido. Bueno, pues muy bien, ya sabemos de dónde las sales son, de dónde proceden, cuál es el riesgo que tienen. ¿Qué hacemos para evitarlo? Bueno, pues en química podemos emplear lo que llamamos las soluciones tampón o buffer. Son unas soluciones que tienen dos compuestos. Entonces, si tú echas algo muy ácido o muy básico, pues estos compuestos, por decirlo de alguna manera, se lo comen y se transforman en el otro. De tal manera que el pH hace y se mueve muy poquito. Si no estuvieran, esa misma cantidad que hemos echado, nos haría que el pH se moviera en una escala enorme. Entonces, por eso llaman soluciones tampón. ¿Hasta cuándo? Pues mientras tenga productos de estos. ¿Ves? Estos son productos comerciales, se regulan, ya ven, hasta la centésima del pH. Entonces, mientras nos queda, pues podemos regularlo. Claro, pues vamos a probar. Si nosotros ponemos encima del resto del Basa unos emplastos, una serie de cosas con una solución tampón, ese pH automáticamente nos va a ir a la que marca el pH. En este caso se emplearon carbonato, bicarbonato, y tenía que subir pues alrededor de 7 o por ahí. ¿Y qué vieron? Muy contentos. Al principio perfecto. Conseguían neutralizar ese ácido. Pero pasado el tiempo, ¡pum!, volvía otra vez. En cuanto se agotaba o se retiraba el emplaste, volvía otra vez a encontrar un medio ácido en la madera. Decías, claro, no hemos hecho más que parar el problema a poquito tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos envuelto el barco en plástico y seguimos echando de esto? No. ¿Cuál es la explicación? Pues que el ácido viene de dentro. Se está produciendo dentro de la madera. Entonces, bueno, efectivamente, es sulfato, es pH es ácido, se nos está produciendo sulfúrico. El barco está haciendo una autodegradación produciendo sulfúrico. Siguiente pregunta, ¿de dónde puede venir? ¿Cómo se puede formar ácido sulfúrico de una manera tan espontánea? Bueno, pues alguien se acordó de esto. Estos son las aguas ácidas de las minas.
Cuando las minas de metales, de elementos metálicos, se echan los restos, sobre todo cuando procede de materiales de sulfuros, de este tipo de materiales muy reducidos a la naturaleza, entre el aire, el agua y también parte de la radiación solar y algún microorganismo, se empieza a producir ácido. Y en casi todas las minas de elementos metálicos, sobre todo cuando hay elementos de metales de transición, en la tabla periódica los metales de transición es el castillito, tenemos a un lado, tenemos al otro, pues el puente, esos son los elementos de transición, y no digo más porque tenemos una persona en el público que puede hablar de elementos de transición y entonces no quiero meter la pata. Esto es muy normal. En todas las minas, han oído hablar de Río Tinto, pero en las minas de pirita, en todas las minas ocurre esto. Por ejemplo, la pirita es este cubo tan bonito, tan cuadrado, es una red cúbica preciosa, pero o se preserva o le pasa esto. Esto es una incrustación de pirita que cuando sale a la luz, pues se va formando, se va oxidando, se va formando ácido y es un proceso además lo que llamamos autocatalítico. Cuanto más se disuelve el hierro, es el que hace de catalizador, más elementos hay de catálisis, más progresa la reacción. Entonces, esta pirita que estaba allí cientos, decenas de miles de años, en el momento que está expuesta y acabará viendo un agujero. Allí acabará viendo un agujero, porque toda se consumirá. Y ya ven el reguero que va dejando de sustancia. Bueno, pues ya sabemos de dónde procede el azufre. ¿Quién es el elemento químico que lo produce? Dice, ¿de dónde sale el hierro? ¿De dónde sale el hierro? Pues como diría un personaje del siglo de oro, por los clavos de Cristo, pues de los clavos. Dice, ¿pero cuántos clavos llevaba este barco? Es imposible, es imposible. Bueno, no era imposible. ¿Y por qué? Cuando se aplicó el PEG, el polietilenglicol, evidentemente, como vieron rápidamente que aquello era un proceso largo, 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 y lo que se iba quedando era una pequeña cantidad de lo que se ponía, el consumo de polietilenglicol hubiera sido no 240 toneladas, sino 240.000 toneladas. Entonces, en vez de emplear un procedimiento tradicional, es decir, tenemos algo, le echamos una cantidad, reacciona y lo que sobra lo quitamos. Se emplea un sistema llamado de recirculación. Lo que no ha reaccionado, por esa línea verde, lo volvemos. ¿Qué ocurría en la reacción? Pues que parte del hierro de los clavos también se iba disolviendo y se lo volvíamos a echar. Entonces, regaron con hierro disuelto el barco entero. Estuvo 9 años. Y luego unos cuantas veces más, con lo cual estaba regado. Por eso el barco es tan oscuro porque la impregnación está llena, absolutamente llena de elementos de hierro. O sea, está completamente extendido. Es decir, tiene capacidad de producción, que ese hierro es el que facilita la producción de sulfúrico, es decir, puede producir sulfúrico por todos los sitios. No allí donde había un clavo, sino por todos los lados. Porque durante 9 años nos dedicamos a recoger el hierro y volverlo para adentro, y volverlo para adentro, y volverlo para adentro. Entonces, bueno, ya más o menos teníamos el puzzle completo. Ahora viene el cómo. El hierro, cuando el pH no es muy ácido, es muy poco soluble. Es un cuerpo, pop, se precipita en forma de sólidos. Bueno, aquí tenemos ahí. Claro, el primer intento fue decir, hay que cambiar los clavos. Imposible. Estructuralmente se hubiera puesto en riesgo. Ahí hay un modelo de cómo es la parte del exterior, una cuaderna con sus forros, el exterior, el interior, y cómo van soportadas las cubiertas. Haber intentado retirar todos los clavos hubiera sido peligrosísimo para la estabilidad del barco. Se retiraron los que se pudieron, pero muy poquitos, muy poquitos. Luego, aparte, sustituir todos los clavos, había 2 opciones. Una que es sustituirlos por clavos de titanio. La otra es recubiertos, no me acuerdo ahora con qué, de una sustancia, pero en ambos casos el trabajo es
costosísimo y peligroso, porque se pueden quitar elementos estructurales. No les pareció adecuado el hacer esta opción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues quitar el hierro. Ya les digo, el hierro, si subimos el pH para evitar que el ácido sulfúrico se coma la madera, el hierro no lo sacas. Si mantenemos el pH muy bajo para poder que ese hierro sea movilizable, te come la madera. Entonces, pues el hierro, encuentren sobre todo el hierro 3, que es el peligroso, pues tiene una serie de estructuras que hay que movilizar. El hierro 3, pues por encima de pH 3, ahí se clava y no lo meneas. Que, como estos señores sean casi todos químicos, pues sabían de esto. Entonces, ¿qué se emplea? Si alguna vez ustedes tienen una huerta o un campo, sobre todo en naranjos, en el levante mediterráneo, tanto español como italiano, lo que se emplea para movilizar hierro es lo que se llaman los quelatos de hierro. Entonces, se probaron varios. No le digo el nombre porque no me acuerdo exactamente. Es el EDDH, es un difenilacetato, no sé qué esté. Entonces, lo que hace ese atomito de hierro ahí en medio se llama quelato. Quelato significa pinza, en griego, algo parecido a pinza, ¿no? O será quelos o no sé, pero viene del nombre ahí. Coge ese átomo de hierro y lo mueve y se lo lleva. Claro, el tratamiento es costoso. ¿Qué ocurre? Primero había que ver si funcionaba con las piezas tratadas. Este compuesto que se forma es muy rojo, es un rojo muy intenso, muy claro. Verlo es llaman un rojo sangre y se ve perfectamente. Se emplea perfectamente en la agricultura para darle nutrientes sobre todo a la agricultura más de primor, la que tiene algo más de valor añadido. Entonces probaron, estos señores probaron. Entonces, desde el primer momento vieron que en una solución de esto metían una pieza y se empezaba a formar compuesto de una manera inmediata y radical. Funcionar, funciona. Claro, ¿cuál es qué es lo que es muy difícil? Pues lo que es muy difícil es aplicarlo a semejante estructura. No se puede irrigar el barco como se hizo con el polietilenglicol. Entonces, ¿qué hacen? Estar encima y encima y encima de él. O sea, el problema no está solucionado. Queda como del orden de casi 10 toneladas de sulfúrico dentro del basa. O sea, que pueden formarse. Entonces, no hay más solución que estar, pues, continuamente monitorizando el barco en todos los sitios donde se ve que aparecen más incrustaciones salinas. El museo está a temperatura controlada, está a 20 grados, está a 60% de humedad, está a 50 lux de iluminación para evitar todo el tema y está continuamente monitorizado. Todas las imágenes de cañones son zonas exteriores recreadas, el interior del barco no se puede visitar y está continuamente bajo vigilancia, mirar continuo, estar mirando dimensión, o sea, el análisis dimensional del barco de manera continua, análisis químicos, viendo lo que hay. ¿Gracias a qué? Pues está el Museo Vasa, que está en Estocolmo, es el museo más visitado de Escandinavia. Tiene 1 millón de visitantes al año. Y todo lo que no sea para el mantenimiento, el excedente que del mantenimiento del museo, va dedicado a la investigación. Y además, en el patronato está la familia real sueca, que también aporta fondos. Porque se están empleando otros compuestos para intentar estabilizar este hierro, que no se menee y taparlo, esconderlo de alguna manera, porque ni nos podemos quitar todo, o sea, ni pueden quitarse todo el hierro que existe en el basa, ni se puede eliminar todo el azufre que queda. Entonces, pero bueno, hasta la fecha, en el 2003, 2004, ya se acabaron prácticamente. Desde entonces, el barco se mantiene en un perfecto estado, muy visitable, estupendamente bien. Ya digo, este museo tiene 1 millón de visitantes al año. Entonces, estos fondos están dedicados mayoritariamente. Más luego, supongo que sacará muchas cosas de royalties porque de toda esta investigación se emplea en muchas más, para otros restos arqueológicos de otros barcos,
sobre todo de tamaño enorme, de tamaño grande, porque es que ha sido prueba y ensayo de lo que se ha podido hacer. Entonces, es una gran escuela pues, para muchas recuperaciones de pecios, de lo que se encuentra por muchos sitios, que están en buen estado. E incluso hay uno que tienen en mitad del Báltico, que es de ellos, que la conclusión ha sido, no se puede sacar, dejarlo donde está. Dejarlo donde está porque se nos va a quedar en las manos. O sea, lo tienen fichado, lo tienen localizado, también tiene mucha historia, les gustaría echarle el guante, pero lo que se sabe hasta ahora dice, no, no porque se nos va a quedar. Y bueno, pues si les ha gustado la historia, pues pueden leer algo más en la revista Conciencias, que con Ana escribimos 2 artículos, uno que salió en mayo pasado, sobre todo la parte histórica, la contextualización histórica del barco, y este noviembre acaba de salir uno con muchísimo más contenido químico, que creo que no venía al cuento, no creo que tuvieran mayor interés en ver diagramas de Purvé ni cosas de estas, yo creo que no era el objetivo. Y se los pueden encontrar gratuitamente allí en esta dirección, los pueden encontrar, vean el número 30, que es el de mayo, el número 31, que es el de ahora. Y en principio, pues esto es lo que les quería comentar. Y muchas gracias por la atención y la paciencia que han tenido de resistir hasta el final. Y muchas gracias. No, dejas la imagen, queda bonita. Sí. Deja la última. Sí. Bueno, la historia con un final bonito, ¿no? A pesar del hundimiento. A esta charla solo le falta una cosa que ya nos gustaría, que es complementarla ¿con qué? Con un viaje a Estocolmo y poder visitar el Museo Vasa. Pero bueno, si ustedes tienen previsto en un futuro hacer un poco de turismo y se animan a ir a Suecia, y si van a Estocolmo, no dejen de verlo. Es poco conocido en España, allí es muy conocido. Te dan a elegir, te dicen, ¿vas al Museo de ABBA o vas al Museo Vasa? Y claro, la gente que suele decir, vamos a ver al Museo de ABBA, que sí que son conocidos. Este museo merece la pena. Las fotografías que están viendo ahora del fondo están sacadas directamente desde el museo. Nosotros lo hemos visitado varias veces porque nos enamoramos la primera vez que lo vimos y bueno, pues lo hemos querido traer aquí.